Damas y caballeros, un sábado más disfrutaremos juntos del capítulo semanal del herrero legendario y su épica batalla junto al dios de la guerra. Así que ponte cómodo, prepara unas palomitas y disfruta del resumen. Los presentadores ruegan para que los espectadores presten atención. Hoy es el día en que se abre otro comienzo que pasará a la historia de Satisfy. Ahora mismo, se está desarrollando un enorme campo de batalla en el reino de Belt. Narran que hace tan solo unos instantes, las tropas de Rueda de Hierro de Ares arrasaron con el ejército del reino de Belt. Aunque el sistema de mando del enemigo se había colapsado, la agilidad y el poder de la legión de Ares eran comparables a los del ejército imperial. Los presentadores discuten que el núcleo de ese poder es el excelente liderazgo de todos los comandantes de unidad, pero la moral ardiente que llega a cada soldado seguramente debe provenir del dios de la guerra Ares, incluyendo sus chistes de cuñado. Pero ese feroz impulso cambió repentinamente justo delante del Palacio Real, ya que Ares fue atacado por sorpresa por un caballero de la muerte y un lich. Mientras tanto, hordas de esqueletos se alzaron desde todas las direcciones, y ahora mismo se están tragando a la legión de Ares y al gremio Overgeared. Sin embargo, en este caótico campo de batalla, hay una hoja que corta a través de todo el caos. Un choque entre dos grandes hombres que nunca antes se habían encontrado. Los presentadores piden que nos concentremos en este campo de batalla de sangre y huesos. Finalmente, el monarca de Overgeared y Agnus chocan sus fuerzas. Grid se sorprende de que Agnus sea tan diestro en el combate a corta distancia. Le parece extraño, ya que perfectamente podría luchar desde la distancia usando a los caballeros de la muerte y liches. Por su lado, los presentadores creen que el hecho de que Agnus haya escogido el combate cuerpo a cuerpo en este enfrentamiento sin precedentes es claramente una burla hacia Grid. Otro presentador piensa que esto en realidad tiene sentido, ya que Agnus está controlando a dos caballeros de la muerte y dos liches que están luchando contra Ares, pero esto ya significa que el poder de Agnus es más que suficiente para abrumar a Grid. Se nos explica que los caballeros de la muerte son varias veces más fuertes que los jugadores, pero tienen limitaciones en objetos y control, y lo más aterrador es que pueden crecer subiendo de nivel. Son los sirvientes más fuertes de un nigromante con su tercer avance de clase. Pero el mayor problema es el Lich, la máxima expresión de los no muertos, que abruma fácilmente incluso a los caballeros de la muerte con maná y magia infinitos. El maldito Agnus posee 4 de estos seres que ni siquiera deberían poder ser controlados por los jugadores. Además de que un Lich no puede controlar a otro Lich, por lo que los presentadores entienden que Agnus no posee la clase de Lich. Parece que obtuvo una clase oculta de tipo crecimiento con un poder abrumador. Pero los presentadores creen que la regla de que un gran poder conlleva grandes penalizaciones es la única oportunidad de Grid. Contra el abrumador poder de Agnus, el herrero legendario deberá usar una experiencia más allá de los cielos. El protagonista le cuestiona cómo es que se atreve a contener su poder delante de él, y hace uso de la transformación de objetos para convertir sus manos de Dios en lanzas de Lifael. Gracias a Isabel, nuestro protagonista pudo comprender un arma de grado mítico, y varias lanzas de Lifael aparecen en el cielo, mientras que las cámaras de las televisiones retransmiten la batalla. Al defender o evadir, hay una probabilidad normal de activar el escudo de luz, y el misil mágico mejorado está vinculado al escudo de luz. Cualquiera que golpee el escudo de luz, será contraatacado por un misil mágico. La probabilidad de impacto es del 100% y no consume maná. Al moverse, hay una baja probabilidad de activar guía de luz, y esta arma tiene un 20% extra de daño contra objetivos de tipo oscuro. El contratista de Baal se sorprende al ver que esas manos doradas se convirtieron en lanzas llenas de poder sagrado. Grita que sería extraño que el rey de Overgeared no tuviera al menos un arma anti-no muertos. Por su lado, Grid siente que la risa de Agnus es demasiado molesta. Cargando un ataque con sus lanzas, propone ver cuánto tiempo puede seguir riéndose y destroza todo el lugar utilizando misiles mágicos mejorados. A causa de la explosión, un cráneo de esqueleto sale volando contra nuestro protagonista. Pero Grid cree que no debería haber soldados de Belt muertos aquí. Se pregunta por qué se están destruyendo no muertos. Se cuestiona si acaso Agnus se comió a los no muertos y se convirtió en humano, o si se convirtió en esqueleto por un ataque sagrado. El molesto nigromante responde que eso no podría ser posible, menciona que esa basura dentro del castillo acaba de tener el honor de convertirse en sus escudos. Aparentemente había transformado en esqueleto a los NPC que había dentro del castillo para protegerse del ataque de Grid. El herrero legendario se lanza al ataque enojado por lo cruel que es este bastardo. Bloqueó el daño de cada misil mágico usando cadáveres uno por uno. Pero le sorprende que este guerrero sea tan calculador y tenga movimientos tan rápidos a pesar de ser un demente.
Agnus lanza varios ataques oscuros que son bloqueados por la armadura sagrada de Grid, de lo cual se burla nuestro protagonista, puesto que el nigromante no está usando el tipo de magia adecuada. Agnus considera que la armadura de Grid es muy buena y ofrece cambiarla por su escudo de cadáveres. El herrero legendario grita que no es necesario e impacta su habilidad Asesinar Enlace, atravesando la defensa de Agnus. El nigromante maldice, mientras que una ventana del sistema le informa de que el poder de ataque enemigo fue demasiado alto y su defensa falló. El herrero legendario no piensa detenerse en este punto y continúa realizando la danza de Pac-Man, pero es interrumpido por la aparición repentina de dos esqueletos justo debajo de él. Inmediatamente después es impactado por una poderosísima explosión. El herrero legendario no puede creer que el bastardo de Agnus también pueda utilizar a los esqueletos como bombas, y le exige que tenga un poco más de respeto por los muertos. Sabe perfectamente que el hombre es capaz de luchar sin llegar tan lejos. El discurso de nuestro protagonista es repentinamente interrumpido cuando Agnus lo impacta con un ataque de su espada, causando casi 3000 de daño en Grid. Me faltan muchos puntos de salud, y los muertos tienen que morir de nuevo, se excusó Agnus por su manera de luchar. Afortunadamente para Grid, el guerrero es impactado por un ataque repentino del dios de la guerra. Ares propone luchar juntos, revela haber invertido únicamente sus puntos de estadística en salud y defensa, por lo que pide que Grid acabe con Agnus mientras él lo contiene. El herrero legendario agradece la ayuda y razona que tal vez sea porque es el contratista de Baal, pero Agnus no solo usa una espada, sino que hasta sus ataques básicos son peligrosos. Mientras vuela en el cielo, Agnus confiesa que cuando él hizo un pacto con Baal, Beradin describió al protagonista como insignificante. Este comentario parece molestar al herrero. Mientras saca una runa de la muerte con 9 habilidades vinculadas, Agnus provoca a Grid diciendo que para él es tan solo un juego de niños. Exige que el protagonista le demuestre lo contrario, pero opina que el resultado seguirá siendo el mismo de todos modos. Agnus hace uso del poder de Furfur, lo cual hace que salten las alarmas de nuestro protagonista. Junto con Helgao, Drasion, Morax y Astaroth, Furfur es uno de los grandes demonios sellados por Muller más famosos entre el público. El herrero legendario entiende que Agnus consiguió una runa más rápido que él, admite que el bastardo empezó desde una línea de salida diferente. Mientras tanto, se nos muestra que los chicos están teniendo problemas al enfrentar a los caballeros de la muerte en la retaguardia. Scott llega como refuerzo, pero se sorprende al descubrir que Agnus ya tomó el poder de Furfur. Ese era el poder que su señor Ares más deseaba, pero ya está en manos de Agnus. El ambiente parecía tener una energía extraña, y Jisuka nota que esto no es solo magia de ataque. El ejército de Agnus parece absorber esta misteriosa energía, y Scott sabe que ahora deben tener más cuidado aún con las invocaciones de Agnus. Advierte a todos los presentes para que tengan cuidado ya que Furfur es el demonio de la subyugación. Un caballero de la muerte potenciado se dispone a acabar con Scott, mientras que una ventana del sistema informa de que el poder de Furfur es la mejora de invocación. De repente, el jugador Luck aparece en escena corriendo a toda velocidad y salva a Scott, golpeando al caballero de la muerte con una patada giratoria de taekwondo que acaba de aprender. Entonces el poder de Furfur vuelve a activarse. Sobre las criaturas invocadas, crea una defensa absoluta. Este escudo mágico invalida por completo el daño que reciben los monstruos. Así, bloquea hasta 2 golpes directos sin que sufran ningún rasguño. Locke se lamenta porque pensó haberlo hecho bien, pero el resultado no fue el deseado. De fondo, Regas trata de animarlo explicándole que la técnica fue perfecta, tan solo debe seguir entrenando hasta que se rompa el efecto. Por su parte, Scott se sorprende de que Regas esté tan animado a pesar de la situación. El caballero de la muerte lanza un grito desgarrador, y Scott maldice porque debido al poder de Furfur, el enemigo que ya era duro, se volvió aún más duro. Cree que si esto continúa así estarán acabados. De la nada, los pensamientos de Scott son interrumpidos cuando alguien le pregunta qué es lo que le preocupa. Se trata del jugador Luke, quien confía en que el señor Ares siempre cumple su palabra, así que ellos tan solo deben cumplir con su parte. Esta actitud parece sorprender al comandante Scott. Mientras tanto, los miembros de Overgear tampoco pueden permitir que los enemigos crucen, deben animar la moral de todos. Y Jisuka recuerda que Grid siempre hace las cosas sin necesidad de que se lo pidan. Destrozando el campo de batalla, el lancero Pon considera que el hecho de que los aliados se lleven bien es algo bueno. Ahora deben volver a concentrarse en la lucha como compañeros de equipo.
Mientras sucedía todo esto, Agnus trata de bajar la moral de nuestro protagonista, diciendo que los amigos de Grid están muriendo. Le pregunta qué es lo que hará ahora cuando ni siquiera posee una runa. Escuchar sobre la brecha que hay entre ellos desde la versión beta hace que el herrero legendario se sienta inútil. Razona que si él hubiera tenido una runa antes, ya habría tomado el poder de Helgao. Liberando unas ardientes llamas, el herrero legendario declara que de ninguna manera. Tan solo estaba pensando en que sería mejor si tuviera dos. El sistema informa de que Grid activó su runa de la oscuridad, con el poder de Belial de autoridad de las llamas. Durante los próximos 2 minutos, mientras se mantiene el poder de Belial, se aplica la habilidad pasiva de Reina de las Llamas. Grid podrá usar Fuego Infernal de la Reina y Camino de Fuego Infernal. Agnus se sorprende de que el herrero legendario no estuviera faroleando. El protagonista siente que las mismas llamas lo queman desde su interior, un poder mucho más fuerte que el del gran demonio Furfur, el cual se debilitó después de ser sellado por Muller. Agnus se excita al ver que esta es la forma completa de su poder, el poder de un verdadero gran demonio. Grita que esto es increíble y admite que es incluso mejor que el suyo. Invoca a un ejército de esqueletos y les ordena que ataquen para ver cómo termina todo esto. Mientras es rodeado por las ardientes llamas del infierno, el herrero legendario se decepciona al ver que Agnus simplemente intentará ganar con superioridad numérica. Hace uso de la habilidad Sendero de las Llamas. Durante la duración de esta habilidad, el cuerpo de Grid se cubrirá de llamas que causan quemaduras menores. Aún así, el daño de estas quemaduras es impresionante y arrasa con el ejército de no muertos de Agnus. Agnus se sorprende al ver que Grid anuló los 2 escudos de su poder de Furfur con las quemaduras y atravesó a sus esqueletos. De fondo Ares piensa que Grid es muy llamativo, así que él tampoco puede ceder. Sosteniendo su espada con decisión, decide que acabará con los malditos caballeros de la muerte. El herrero legendario comienza a ejecutar su danza de Pagma a una velocidad impresionante, y Agnus lo reta a venir a por él. Bloquea el ataque asesinar de Grid con un fortísimo escudo de maná, pero se percata de que las llamas de Belial pueden atravesar su defensa. Por esta razón, decide que hará explotar a todos los esqueletos restantes y utiliza su habilidad de explosión de cadáveres. No obstante, se extraña al ver que no ocurrió nada y Grid le pregunta si acaso trató de hacer que los esqueletos explotaran. ¿Crees que voy a dejar que mi danza de espada sea interrumpida 2 veces? Cuestionó el descendiente de Pagma terminando los últimos pasos de su danza de espada. Aparentemente Grid activó la habilidad de su anillo de Dark Boost. El anillo drena 50 puntos de maná por segundo. Cuando alcanza los 5000 puntos de maná drenado, el protagonista puede usar la eliminación de habilidades 2 veces en 10 minutos. El herrero legendario lo pone todo en su ofensiva, y utiliza la combinación asesinar enlace pináculo. Los ataques impactan de lleno en el contratista de Baal. A pesar de haber sido impactado, Agnus sonríe al pensar que Grid fue capaz de romper su escudo de maná y atravesar su defensa. Decide que él también irá con todo y llama a un Lich. Este último responde al llamado de su señor y se deshace de las manos de Dios que lo estaban reteniendo. Ataca al enemigo que había justo enfrente de Agnus, y el protagonista es envuelto en una violenta explosión de magia oscura. El dios de la guerra Ares grita preocupado por Grid, pero es Randy quien aparece en el lugar, pidiéndole a Ares que no se preocupe ya que Grid está bien. El herrero legendario había hecho uso de su habilidad intercambio de posición para cambiar de lugar con su doppelganger Randy y tomar la espalda de Agnus. Grid declara que él tomará la victoria y atraviesa la espalda de Agnus con su gran espada fracaso y las llamas de Belial. Mientras cae herido, Agnus comienza a recordar a su amada. Esta última le cuestiona si acaso todo va a terminar de esta manera. «Victoria, yo no necesito esa mierda, así que puedes quedártela», dijo Agnus sorprendiendo a nuestro protagonista. «Pero te la terminaré robando», declaró el nigromante haciendo uso de la habilidad burla de Ventao, el rey payaso loco. El capítulo de esta semana ha sido una completa locura en mayúsculas. La colisión entre Grid y Agnus no ha sido solo un choque de niveles, ha sido una exhibición táctica, donde ambos jugadores han puesto sobre la mesa las mecánicas más rotas de Satisfy. Primero, hablemos de la estrategia de Agnus. Al usar la habilidad del gran demonio Furfur, no solo invocó caballeros de la muerte de élite que escalan en nivel, sino que les otorgó una defensa absoluta pasiva capaz de anular los 2 primeros impactos, una mejora que convierte a la infantería no muerta en escudos de carne casi impenetrables. Y el comandante Scott nos revela que esta era una de las habilidades de grandes demonios que estaba buscando su señor Ares. Parece que la Legión de Ares tiene un mayor conocimiento sobre la historia del juego,
habilidades ocultas y poderes de grandes demonios, si se vuelven aliados permanentes de nuestros protagonistas, podríamos esperar que compartieran un poco de información con Grid. Por su lado, el herrero legendario demostró por qué es el monarca de Overgeard. Al activar el poder de autoridad de las llamas de Belial, utilizó el daño continuo de su habilidad Sendero de las Llamas para quemar pasivamente los escudos de los esqueletos sin necesidad de gastar ataques directos. Una estrategia brillante que dejó a Agnus expuesto. Además, el uso estratégico del anillo de Dark Boost para silenciar la habilidad de explosión de cadáveres en el momento crítico confirma que Grid ya no pelea solo con fuerza bruta, sino que analiza y anula las ventanas de daño de su oponente. Ese chico parece haber evolucionado muchísimo para no quedarse atrás en la batalla para convertirse en el cielo de Satisfy. Pero el autor nos deja en el punto más álgido del capítulo cuando todo parecía decidido con ese letal intercambio de posición con Randy. Agnus activa la burla de Ventao, una habilidad del rey payaso loco. Ahí está toda la información que tenemos. Esta habilidad suena a trampa mortal, o un tipo de truco que Agnus usará con nuestro protagonista. Deberemos esperar a la semana que viene, para ver qué sorpresa nos dará el autor. Este duelo entre titanes apenas acaba de comenzar. Dicho esto, me gustaría aprovechar para mandarles un gran saludo a todos los miembros que apoyan económicamente al canal, tanto a los miembros de YouTube, como a los de Patreon. Gracias a todos porque nos permiten traer estos resúmenes todos los meses. Además, me gustaría mandar un saludo a todos esos seguidores que ven y apoyan nuestros resúmenes semana a semana. Os dejaré en este lado la continuación en cuanto esté lista, y con esto me despido deseándoles un lindo fin de semana. Un fuerte abrazo a todos.